Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde está el doctor Tomás Farini Dugan. El doctor Farini Dugan es representante del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y el querellante por las víctimas de delitos de lesa humanidad, el querellante que llevó adelante esta acción y ha concluido con una sentencia de un juez en la Argentina ordenando la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros prominentes militares y policías de la dictadura venezolana. Tomás, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días y muchas gracias por llamarme. A ver, muchos observan la decisión. Luego usted entenderá, después de 25 años de esta opresión chavista, bolivariana, madurista, pues el venezolano se levanta un tanto descreído y dice, ajá, muy bien, pero Buenos Aires queda muy lejos. Una orden de captura, por más que se tramite ante Interpol, no va a llegar a ningún lado. ¿Qué le puede decir usted a esos descreídos, por favor? Bueno, para empezar, que desde el punto de vista práctico, es cierto, por cierto, nadie va a ir a Venezuela a detener a Nicolás Maduro, eso es algo que es muy difícil de hacer, pero si se notan las órdenes de captura que sean anotadas por Interpol con alertas rojas, lo que tampoco es fácil de obtener, esa es la nueva pelea que tenemos ahora, después de haber logrado las órdenes de captura, tenemos que lograr que Interpol las anote, las alertas rojas. Lo que va a hacer esto es, para empezar, aislar el régimen. Segundo, hay un montón de gente que está imputada que no es en altos funcionarios del gobierno venezolano, que si llegan a viajar fuera de Venezuela van a quedar detenidos porque por ellos no hay ningún tipo de inmunidad que pueda ser alegada ante Interpol. Y lo tercero es que Nicolás Maduro no va a estar, ni Diosdado Cabello, ni ninguno de los personas que tienen alerta roja, que van a tener alerta roja, que tienen orden de captura, no estar exentos de que se les rompa el avión y tengan que aterrizar en algún lado, como por ejemplo Alex Saab, que terminó Sí. bajando en África y tuvo 2 años preso en Estados Unidos. Esta es una realidad. Pero al margen del efecto práctico, digamos, ¿no?, de lograr las efectivas detenciones y traslados a la Argentina para que rindan cuentas de sus crímenes, lo importante, yo creo que es la representación simbólica que tiene esto, que es básicamente ponerle nombre y apellido a lo que pasa a Venezuela. Venezuela hoy transita la peor dictadura cívico-militar de la historia de Latinoamérica, lejos, por la cantidad de desplazados, por la cantidad de homicidios, por la cantidad de torturas. Por lo tanto, me parece que es importantísimo que desde el punto de vista del valor simbólico se rompa con la retórica de algunos países que, o por razones geopolíticas, o por razones económicas, o por razones de alineación ideológica o pseudo-ideológica, pretenden hablar de Venezuela como una cosa tibia, ¿no? Como una cosa que todavía no se sabe qué pasa, que hay que ver quién ganó las elecciones, dónde están las actas. Sí. Esto se acabó. Desde el momento en que hay un juez argentino, de donde sea, que ordena las capturas sobre la base de que existe una imputación, todo un proceso donde se ha probado que en Venezuela lo que se hace es terrorismo de Estado, es decir, se ejecuta, se viola, se secuestra para generar terror en la población civil con el propósito de impedir es decir, romper la voluntad del pueblo y de esa forma perpetuarse en el poder. Desde ese momento se acabó la retórica. Hoy ya no podemos dudar, hoy es blanco-negro. O sea, miren, yo soy abogado y estoy acostumbrado a las causas donde siempre hay alguna ambigüedad, cómo entendí yo las cosas. Bueno, acá ya no, esto es, el bien y el mal están muy claros. Ahora, si uno se quiere parar desde el lado de la tibieza, está en el mal. Sí, ya. Ahora le pregunto, ahora en qué etapa estamos a efectos de Interpol? ¿Cómo se procesa esa orden de captura en Interpol? Bueno, se ha comunicado para empezar las órdenes de captura Interpol y ahora Interpol primero entra en un proceso donde hay un asesor legal de Interpol que tiene que hacer un dictamen y luego ese dictamen pasa a una convención general donde votan todos los miembros de Interpol. Venezuela se va a oponer a la orden de captura de Maduro. La de Diosdado Cabello ni la del resto creo que tiene ningún tipo de razón para oponerse, pero la de Maduro lo que van a decir es que es un mandatario extranjero y que la Convención de Viena lo protege. Pero la verdad que es un mandatario extranjero
de facto, porque hubo elecciones, las Sí. elecciones las perdieron, hay muchísimos países que han reconocido que no es el ganador de las elecciones y sin embargo se mantiene en el poder por la fuerza. Por lo tanto, yo dudo que la Convención de Viena en ese caso aplique a él, por un lado. Y por otro lado, hay antecedentes de Interpol donde, a pesar de estas dificultades, se han logrado anotaciones de alertas rojas contra altos funcionarios de gobiernos extranjeros. Me refiero concretamente al caso de la AMIA, el atentado de Sí. la AMIA aquí en Argentina, donde se logró que los principales funcionarios del gobierno de Irán sean, con orden de captura, sean ordenadas sus alertas rojas. Ahora fíjese usted, Tomás, la dictadura venezolana ha dicho la orden del juez es ridícula y ha reaccionado a través del fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, ordenando la captura de Javier Milei, Patricia Bullrich y la señora Milei. Igual ellos remiten eso a Interpol. ¿Interpol lo tramita de la misma manera? Mire, yo creo que de ninguna manera lo voy a tramitar en Interpol por distintas razones. La primera es que efectivamente, pobre Patricia Bullrich vino a la audiencia donde yo alegué oralmente y llevé víctimas y demás, vino como público y se llevó de ahí una orden de captura por haber venido como público a escuchar mi alegato, porque ni ella, ni Milei, ni su hermana tienen nada que ver con el secuestro de un avión, que para empezar era un avión que estaba ploteado como venezolano, pero tenía matrícula y la tripulación eran iraníes. Se sospechó que venían aquí a hacer tareas de inteligencia. Ya hemos tenido 2 atentados financiados por Irán. El de la AMIA fue el más grave de la historia de la humanidad después del 11 de septiembre y el del atentado de la Embajada de Israel fue el más grave que sufrió una delegación israelí después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ya no queremos más atentados. Y esto lo ordenó un juez argentino, un juez federal, que no tiene nada que ver con el gobierno, y que lo que hizo fue secuestrar el avión y remitirlo a Estados Unidos sobre la base de una orden, de un pedido de Estados Unidos. Pero Milei no era ni siquiera candidato a presidente en ese momento. Así que yo, si me permiten, dudo mucho que ese pedido Interpol lo pueda ni siquiera considerar. Además, no es lo mismo, porque yo sé lo que quiso hacer el gobierno de Venezuela, y es lo que decimos aquí, espejito rebotín, ¿no? Anticiparse a los hechos Sí. y salir claro con estas órdenes de captura. No funciona, pero además porque primero la imputación es por un robo de un avión, que, bueno, en fin, tampoco está mal calificado jurídicamente, no puede ser nunca un robo. Pero al margen de eso, Venezuela se comprometió a cumplir con una cantidad de tratados internacionales, entre ellos los vinculados a la prohibición de torturas, a la prohibición de ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas. Es decir, todo lo que está pasando en Venezuela, Venezuela se comprometió a no hacerlo y se dio su jurisdicción en el momento en que firmó el Estatuto de Roma. Así que, Claro. por más que pataleen, ya son situaciones totalmente distintas, ¿no? ¿Qué vigencia en el tiempo, cuánta vigencia en el tiempo tiene esta sentencia, Tomás? ¿No? Es eterna hasta que no se presenten los imputados y se pongan a derecho. No hay para empezar, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, así que no tenemos ningún problema desde el punto de vista de la prescripción. Y se van a mantener en el tiempo hasta que se presenten los imputados y estén a derecho, es decir, vengan a declarar a la Argentina y se pongan a disposición del juez. Tomás, le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy. No, les agradezco mucho que me hayan llamado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Tomás Farini Dogan es el abogado representante del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y el querellante de las víctimas de los delitos de lesa humanidad, el que logró pues que se diese esta sentencia en Argentina ordenando la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros cuantos más. 10:55.